David Vicario, corresponsal del Mundo en Extremadura. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hemos hablado de momento de dos de los que se van a sentar en el banquillo. Por un lado el hermano de Sánchez, David Sánchez, por otro el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, pero hay más. ¿Cuántos son en total los que van a componer ese banquillo el día que se abra juicio oral contra ellos? Son 9 más, en total 11. ¿Algún cargo político más? Pues el líder del Partido Socialista en Badajoz, el ex asesor de Moncloa, que desde años antes, ya sabéis que por mensaje hasta preparaba presupuestos para la Diputación de Badajoz, estaba de asesor en Moncloa en Presidencia, unidad de mensaje, y trabajaba a la misma vez para David Sánchez Pérez Castejón. Daban por hecho su contratación en la Diputación, y ojo que por esto también va a ser procesado el propio hermano del presidente del gobierno, porque al final la Diputación sacó la plaza, o casualidad, solo se presentó el ex asesor de Moncloa y evidentemente la consiguió. En total 11 personas, dijéramos que 4 directamente relacionadas con o son políticos o altos cargos políticos, el resto altos funcionarios, personas de confianza de la Diputación de Badajoz. Y en el caso de David Sánchez, por prevaricación, tomar resoluciones o dictar resoluciones a sabiendas que son injustas y creo, ¿no? Si no me equivoco. Y tráfico de influencias. Claro, precisamente por este caso que estamos hablando, porque en los mensajes ambos daban por hechos de que la plaza efectivamente iba a ser para él una plaza que era de estrecho colaborador o su principal colaborador en esa fantasmal oficina de artes escénicas. Oye, David, dices que la jueza apunta a un señor X en el enchufe al hermanísimo de Sánchez. Todo eso a petición de personas de su entorno. ¿Quién sería ese señor X? Si nuestros fieles telespectadores, que yo sé que lo son fieles y que tienen buena memoria, acuérdate que hace aproximadamente un mes también nos comunicamos, porque yo desde el punto de vista político hacía coincidir 2 fechas claves o un mes clave. Vamos a trasladarnos rápidamente a mayo de 2017, que es cuando sale el puesto oficialmente. ¿Qué pasaba en mayo de 2017? ¿Qué pasaba a la misma vez que la creación del puesto? Las primarias del Partido Socialista que ganó Pedro Sánchez. De forma sorpresiva, me pueden decir, efectivamente, de forma sorpresiva, porque acordaros que fue expulsado, luego resucitó. ¿Dónde empezó Pedro Sánchez la campaña electoral, su kilómetro cero? En Extremadura, casualidad. ¿Dónde fue el primer mitin de campaña? En Don Benito, provincia de Badajoz. ¿Por qué en Don Benito? Porque entonces el que era entonces alcalde de Don Benito, hoy delegado del gobierno de Extremadura, es decir, ha ascendido en estos años, es íntimo amigo personal de Pedro Sánchez. De hecho, el primer mitin, como os digo, fue el día 8 de mayo. 11 días después sale la plaza a concurso. Esa plaza se publican las bases 11 días después, es decir, 8 más 11, 19 de mayo de 2017, donde 2 altos cargos de diputación se mandan un correo entre ellos y ponen en las bases hermanísimo en el correo electrónico. Todavía no se sabía ni quiénes se iban a presentar, porque no se había abierto el plazo para la presentación de candidatos, y ellos ya en el correo, el día que salen las bases, ponen hermanísimo en el titular. Pero es que voy más allá. En ese auto demoledor de ayer lunes de la jueza Beatriz Viedma viene recogida una declaración que el viernes pasó inadvertido, porque las declaraciones son a puerta cerrada de los testigos y de las personas imputadas. Pues allí el portavoz del PSOE actual y candidato en las 2 últimas elecciones a la ciudad de Badajoz, al ayuntamiento de Badajoz, que ahora está en la oposición, pero que entonces era candidato a la alcaldía, que incluso ganó las elecciones pero no gobernó por el pacto Partido Popular Ciudadano, dijo en sede judicial este pasado viernes que en 2017, es decir, en esa época de mítines de campaña de que Pedro Sánchez viene a Extremadura y de aquí empieza su carrera electoral para recuperar la Secretaría General, después del mitin se acerca al portavoz del PSOE en Badajoz y le dice que tiene un hermano que es músico.
Blanco y en botella. Hasta ahí puedo leer, pero es que no es que lo diga yo, que os lo anuncié aquí hace un mes, esa relación político de amistad con Extremadura, con Badajoz, con Don Benito. Don Benito y Villanueva, por cierto, dos ciudades tan limítrofes, tan igualadas, tan cercanas en la distancia, que se intentaron unir entre ellas hace escasamente 2 años, si os acordáis, aquella fusión histórica que luego descarriló. ¿Quién era el alcalde de Villanueva pegado a Don Benito? El presidente de la Diputación de Badajoz. Claro, hoy procesado. Todos esos hilos yo os lo conté aquí hace un mes. ¿Y qué dice? Y la jueza entra en ello. Quizás sea el último servicio que haga la causa siendo juez instructora. Dice exactamente: se le creó la plaza a David Sánchez Pérez Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición seguramente la creación de la plaza de personas o personas de su entorno que conocían dicha necesidad. ¿Quién conocía que David Sánchez, que vivía en San Petersburgo, estaba sin trabajo? ¿Un funcionario de la Diputación? ¿Un director de área de la Diputación? Parece claro que es alguien del entorno de David Sánchez quien que trasladó a altos cargos de la Diputación o personas que conocían a las máximas instancias de la Diputación que el hermano de Pedro Sánchez estaba en paro en San Petersburgo y necesitaba una plaza. Yo ahí lo dejo, no tengo más pruebas, pero... Bueno, pero vamos a ver, David, blanco y en botella. La juez está sugiriendo que el señor X se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. El pero insisto, ya hay un testimonio. Claro. Ya hay un testimonio del portavoz del PSOE de Badajoz que dice: a mí Pedro Sánchez me dice después de un mitin de primarias en Badajoz, mi hermano es músico. Eso lo dice en sede judicial el pasado viernes. O sea, es Pedro Sánchez quien en ese mitin, al finalizar ese mitin, a las personas, a los altos cargos del Partido Socialista en Extremadura, traslada mes de mayo de 2017 y sale a la plaza en 2017. O sea, en ese mismo mes de mayo de 2017 es el que va trasladando que su hermano está en paro en San Petersburgo. ¿Y que es músico? Claro. Qué casualidad. ¿Qué músico? Eso tiene un recorrido judicial, lo va a tener en el juicio oral que se va a abrir. Yo creo que la juez Beatriz Viesma ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Decía hoy el alcalde, el antiguo alcalde de Villanueva, el presidente de la Diputación, sigue diciendo que todo se debe a una conspiración entre jueces, periodistas de la ultraderecha. Yo animo a todo aquel que pueda leerse, ahora que viene un puente, las 72 páginas de este último auto donde ya se va a abrir juicio oral, que es absolutamente demoledor y donde hay unas pruebas ineludibles que hubo una confabulación para crear esta plaza en 2017 y, ojo, y crearle otra en el 2022, porque se creó otra en el 2022 para que fuera jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que es lo que más le gustaba. Claro. Te digo una cosa, David, yo creo que el trabajo que ha hecho esta mujer, esta instructora, esta juez, es minucioso y, desde luego, concienzudo. Extraordinario. Extraordinario. Yo también te digo una cosa. No se ha arrugado ante nada a pesar de las presiones. Bien, es verdad que si esto lo hubiera hecho en Madrid, le hubiera costado llegar probablemente a estas conclusiones. Lo sufre el juez Peinado, pero estando allí en Badajoz es más difícil que se sienta tan presionada, ¿no? Tan coaccionada, entre comillas, como puede sentirse aquí un juez cuando estamos hablando del hermano del presidente del gobierno. Y ella, desde luego, ha hecho un trabajo profesional. Ahora vamos a ver lo que deciden el tribunal que juzga a estos señores, si es delito o no lo que cometieron en función de las pruebas que se han presentado. Pero desde el punto de vista, lo que tú dices, del auto, desde el punto de vista judicial, es impecable. ¿Qué opináis? Es que estamos hablando. Ella ha ido tejiendo en estos 11 meses, ha ido pidiendo intervenciones a la UCO que registraran los correos. Por cierto, hay correos desaparecidos, ¿eh? Claro. Del propio presidente de la Diputación, de altos cargos de la Diputación, que la UCO no es capaz de encontrar. Correos corporativos lo ponen en el auto. Por eso yo digo, oye, leeros, los que dicen que esto es una confabulación de la ultraderecha, por favor, que se lean el auto de 72 páginas. Hay pruebas absolutamente incontestables. Estaríamos toda la noche hablando. La jueza ha hecho un trabajo ímprobo, con muchas presiones. El viernes, en sede judicial, una de las candidatas dice que llega a la entrevista y no le hacen la entrevista. Que la plaza ya estaba dada, que llega allí, que se sienta, que las personas que la van a examinar no le hacen ni caso, ni le preguntan. Y ella dice, pero bueno, en el examen me tendrán ustedes que... No, se puede ir. ¿Esta persona ha sido citada como testigo?
Perdóname, David, que te interrumpa. Esta persona, esta mujer, ha sido citada como testigo, ¿verdad? En la vista oral. Fue citada como testigo, fue el viernes, claro, y entre otras muchas cosas con todo lo que yo te estoy comparecerá probablemente en el juicio. Pero a mí lo que me gustaría preguntarle a David es, David, es que se decía que no sé si era esta u otra, que acudió a la fiscal, a la fiscalía, y la fiscal envió un correo, y la fiscalía dijo que recibía miles de correos y que no podía. Hombre, miles de correos en Badajoz, con todo el cariño a Badajoz, no creo que tenga la fiscalía de Badajoz miles de correos, ¿no? De repente Badajoz, después de Milán, se ha convertido en la gran capital de la ópera, y después, junto a eso, recibe la fiscal. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa? ¿Tienes datos de esa fiscal? ¿Está muy alineada con García Ortiz? Que es PROSOE? ¿Qué es exactamente esa fiscal tan ocupada con tantos miles de correos que no atiende la denuncia de esta candidata? Quería opositar, lógicamente, a esa plaza, y se lo impidieron de una forma tan desagradable y descarada. Eso es. Me fue tan significativo cuando nos enteramos de lo que declaró dentro. Ella, por cierto, fuera ante los medios, no lo dijo. Guardó respeto y dijo que lo que tenía que decir de forma dura, o de forma que no quería desvelarlo fuera, sino dentro de la jueza. Creo que todos dentro se quedaron ojipláticos. Porque claro, esta señora dijo que en febrero presentó una denuncia, que mandó un correo a la fiscalía y que no ha recibido respuesta hasta la fecha. Denunciaba las cosas que yo os estoy diciendo. Es decir, que 48 horas antes de ir al examen, ella guasea con el director del Conservatorio de Plasencia y le dice: ¿para qué te vas a presentar si la plaza está dada? Al hermano de Pedro Sánchez. Eso lo cuenta ya en sede judicial. Se va al examen, sube en el ascensor, llega al despacho donde se va a realizar el examen. Hay 2 personas allí, 2 candidatos que entran primero que ella. Entre esos 2 candidatos, antes de entrar al despacho a que realicen el examen, ya entre ellos 2 comentan que la plaza está dada. Esta señora, con todo, entra, se sienta, y dicen que las 3 personas que le examinan no le prestan ni caso, que no le hacen ni caso a ella, que están como pasando un trámite, que ni le preguntan ni cuál es su currículum, ni qué es su especialidad, ni cuál, porque todos ellos habían presentado un informe o un proyecto, que es lo que iban a realizarse, y conseguían el puesto de trabajo. No le preguntan por ello. Y ella, anodada, dice en el examen, en la entrevista examen: bueno, me pueden ustedes preguntar. No, levántese y márchese. Tremendo. Bueno, pues la fiscal en algún caso ha puesto reparos en el juicio. Perdona, que me fui de la pregunta, perdonadme, porque hay tantas cosas que contar que sí, la fiscalía te preguntaba, perdón, por la fiscal en cuestión. Esta fiscal que rechaza esa denuncia, porque dice que tiene muchos correos por allí, que no le importó el tema. Probablemente porque era el hermano de Sánchez, supongo yo, ¿no? El aludido. Si hubiera sido otro, a lo mejor se hubiera tenido un poquito más de atención. Claro, ella efectivamente dice que ella recibe muchos correos, que vio que le llegó, pero que no le prestó caso. Por favor, o sea, hay una de las 11 personas que se van a examinar te presenta una denuncia y ni tan siquiera eres capaz de contestar: oye, la voy a ver o lo vamos a estudiar, y no lo traslada a las investigaciones. Que lo lógico es abrir una pieza y decir: me ha llegado este correo, dar traslado a las partes para que sepan lo que está ocurriendo, por lo menos informar a la jueza, creo yo. No lo hace. Y es verdad que durante el juicio, durante la investigación, de estos 11 meses, en alguna ocasión sí ha puesto reparos a la investigación de la juez Beatriz Ledesma. Pero y a mí me cuentan las personas que han estado dentro, porque insisto, a los medios no nos dejan entrar en la sala, pero me cuentan los abogados de la acusación que ha sido blandita, por no utilizar otra palabra, a la hora de preguntar, a la hora de si veíamos a la juez Viedma en los fragmentos que han trascendido, cada vez que veía a algún testigo o algún imputado que cometía algún desliz o que dudaba, el propio David Sánchez rápidamente saltaba, iba a por él, le preguntaba, tenía perfectamente en su cabeza, Beatriz Viedma, el caso, le preguntaba por fechas, por contradicciones. La fiscal, bueno, a mí me lo decían el viernes, como una espectadora más allí sentada. Con eso creo que digo todo. Claro. ¿Cómo se llama esta fiscal, David? La tengo por aquí, me cogen fuera de juego. Bueno, luego, a ver si te da tiempo a ver. Fuera de juego. Lo he escrito, lo escribí el sábado.
Si me das un minuto, vale, te lo encuentro. Mientras tanto quería comentar Javier. Sí, Gallego, sí. También quería incidir en la juez que ha hecho su trabajo y resaltar una cosa. Desde el gobierno de España se ha insultado a esta juez. Hace muchos meses, cuando se destapó este asunto, se insultó a los medios de comunicación, pseudomedios, chiringuitos digitales y a el Estado de Derecho, a juezas como la que ha instruido este caso. Pero luego son los mismos que aplauden a la juez de Valencia. La de Catarroja. Es decir, si aquí, porque yo soy de los que respeta a todos los jueces, aquí se aplaude a la juez que a lo mejor acaba o no imputando a Amazon, que probablemente imputará, procesará a la consejera Prada, bueno, ya veremos. Pero toda esta instrucción se aplaude. Y en cambio, desde el minuto 1 se estigmatiza, se insulta, se desprestigia a la juez que ha instruido el caso del hermanísimo, como se suele calificar. Entonces yo te quería preguntar dos cosas rápidas. Sí. Aparte de los insultos, ¿la juez ha tenido más presiones? Porque en una provincia suele ser más fácil que esos insultos y descalificaciones. Sí. Y luego la fecha más o menos probable del juicio, de la vista oral. Mira, la fiscal se llama, ya he localizado su nombre. Perdóname, David. Begoña García Boró. Eso es. La fiscal Begoña García Boró. La señora que ocultó a la juez, efectivamente, esos correos electrónicos, esa denuncia de esta mujer que se le impidió opositar porque ya tenía adjudicada la plaza el hermanísimo. Empiezo por el final rápidamente. La jueza da 10 días ahora a las partes, es decir, a la defensa, a la propia fiscalía, que quiero yo leer su informe final, y a las acusaciones para que presenten alguna objeción a su auto de 72 páginas, es decir, si están a favor, si están en contra, y las acusaciones, qué delitos, a los dos que ya pone encima de la mesa la jueza, qué delitos además o qué penas de cárcel podrían tener los 11 imputados. 10 días tienen para presentar, no sé si por el apagón, que vaya casualidad también, sí. Algunos memes circulados, hombre, a la media hora de saberse el auto se apaga. ¿Cómo? En fin, se fundieron los plomos, como decían los memes. Por eso digo que no sé si judicialmente tendrán algún día más o no, pero tienen 10 días y a partir de ahí contestará. Esto. La jueza contesta a la audiencia provincial porque hay capacidad de recurso ante la audiencia provincial, que ahí sí ha apoyado en todo momento y en todos los recursos a la jueza. Y habrá que fichar habrá que fijar ya a partir de ahí una fecha. Yo creo que me da la impresión que hasta después del verano, como mínimo, quizás el juicio no comience. Eso puede hilar, por cierto, por la situación delicada del presidente de la Diputación, que, ojo, es el líder del PSOE de Extremadura, el secretario general, y los tiempos, ya sabemos en justicia cómo corren, me da la impresión de que le va a coincidir, estamos a 2 años de las elecciones autonómicas. Llegar en una condición de estar sentado en el banquillo siendo candidato a las elecciones autonómicas. Por cierto, el Partido Socialista Federal cambió sus bases y si tú antes estabas imputado tenías que dimitir de tus cargos y tenías que darte de baja en el partido. En Sevilla, en este otoño, cambiaron ya y solo cuando ya estés condenado. Acordaros que antes solo cuando te denunciaban, luego cuando estabas imputado, luego cuando te sentaban en el banquillo, pues ahora ya solo cuando te condenan. Los tiempos o nos vamos haciendo mayores o han cambiado mucho. Por lo tanto, va a aguantar Miguel Ángel Gallardo, al menos esa es su idea como jefe de la oposición en Extremadura, pero también tiene sus críticos aquí. En la provincia de Cáceres no ganó el Congreso, votaban más militantes en la provincia de Badajoz, ganó el Congreso en sustitución de Guillermo Fernández Vara, pero tiene sus críticos y yo no sé si el PSOE puede aguantar a un candidato sentado en el banquillo de los acusados. Claro. Pues David, como siempre ha sido un placer escucharte y ofrecernos esa buena información respecto al caso del hermano de Sánchez. David Vigario, corresponsal del Mundo en Extremadura. Dime, David. Que creo que queda mucha historia por contar. Hombre. Y ojalá os cuente aquí algún día quién es esa X. Pues estaremos atentos a la pantalla en este caso. Gracias David Vigario.